Hoy, en Bocados de Psicología, tenemos el honor de contar con Aarón del Olmo. Buenas tardes, Aarón, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Sara. Gracias por la invitación para estar aquí un ratito. Gracias a ti por acceder a estar con nosotros hoy. Para quien no conozca a Aarón, decir que Aarón es neuropsicólogo clínico en ISANEF. Es doctor en neuropsicología, docente en la Universidad de Loyola y docente en la Universidad UNIR. Vamos a hablar hoy con Aarón, porque ha venido a nuestro canal, a explicarnos en profundidad un fenómeno pues, que está como también muy de moda, ¿no? Y que hay mucho diagnóstico, sobre todo en la población infanto-juvenil, de este tema. Vamos a hablar y queríamos preguntarte sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDA. Y queríamos comenzar por preguntarte, para quien no conozca este fenómeno, Aarón, ¿qué es esto del TDA? Hmm. Bueno, yo te voy a responder un poco como neuropsicólogo, ¿vale? La definición del TDAH, ¿vale? Sería un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Lo que implica que el neurodesarrollo no se está produciendo como debería, que va a abarcar algunas áreas del funcionamiento cognitivo, concretamente del proceso atencional o de los procesos atencionales. Vamos a encontrar con niños o niñas que durante su desarrollo no gestionan o no organizan su funcionamiento atencional como demanda el medio. Y eso implica una serie de comportamientos derivados que observamos en niños porque son a lo mejor muy inquietos, que tienen dificultades para centrarse en tareas, pero que se resume en eso, una dificultad del control de la atención y del mantenimiento de la atención. Entonces es el perfil general a nivel neuropsicológico, que luego ya va acompañado de otras cositas que por supuesto no se reducen solo al problema atencional. Muy bien explicado, muy bien resumido. Eh, Hay mucha controversia con este fenómeno, ¿no? Hay personas que incluso dicen que no existe el TDA. Claro, ahí entra un poco, pues precisamente la definición que he hecho yo orientando a una palabra, procesos atencionales. El problema de la falta de comprensión de la existencia del TDAH es que a veces hay quien entiende la atención como un proceso on-off. Hay atención, no hay atención. Y lógicamente lo que nos desconcierta de muchos niños que tienen este perfil es que hay veces que sí mantienen la atención en cosas que les motivan o cosas de baja demanda, que suelen ser las que le motivan, y no la sostienen o no la mantienen o no la controlan en tareas de alta complejidad, que requieren control más ejecutivo atencional. Entonces, bajo ese prisma, hay quien considera que no existe el TDAH, porque tenemos esa asimetría. A veces sí, a veces no, pues será algo comportamental, será algo intencional. Cuando tienes un modelo cognitivo de atención como base, tú sabes que hay procesos atencionales que pueden funcionar y no dentro de los niños que tienen este perfil. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? El problema es que a veces, si es verdad que hay niños que tienen patrones comportamentales aprendidos, ¿vale? Que se tienen que poder trabajar y que no son debidos a un problema o un déficit de atención, sino un problema de aprendizaje o enseñanza. Por tanto, ahí confluyen un montón de factores que si nos quedamos solo con la conducta de exceso de movimiento o exceso de dificultad para mantener la atención, pues claro, puede parecer que estamos ante un trastorno que no existe. Y el problema de esto es lo que digo, que también que tenemos una tendencia a un sobrediagnóstico, más que sobrediagnóstico, me gusta decir más mal diagnóstico, como le he oído a algunos compañeros, porque se atribuye a cualquier comportamiento no ajustado, cualquier comportamiento de falta de atención, de exceso de movimiento o, como se dice muchas veces, niño que molesta y se mueve mucho, se le atribuye automáticamente la etiqueta de TDAH. Y cuando hacemos una valoración neuropsicológica, atendemos al funcionamiento del cerebro, pero también a todo el contexto y el entorno para saber dirimir qué signos, qué semiología son las que realmente están detrás de un trastorno TDAH y cuáles son otras condiciones en las cuales no es un TDAH, que hay muchas. Esa es la idea más o menos. Sí. Mira, pues en relación con lo que estás comentando, te quería preguntar lo siguiente, ¿no? Y también para la gente que nos está escuchando que igual le interesa. Como padres, ¿cómo podemos sospechar de que nuestros hijos pueden tener ese trastorno? Vale, como padres el problema es que nos vamos a encontrar con un desconocimiento del análisis de esos signos clínicos, ¿vale? Es decir, vamos a encontrarnos seguramente con muchos niños que van a tener comportamientos excesivamente nerviosos, excesivamente de hiperactividad motora, con dificultad para atención, con dificultad
para realizar tareas, por ejemplo, los deberes, que es el clásico, ¿no? No se centra, no se organiza, se pierde. Bueno, pues hay que entender que todas estas conductas que he dicho pueden deberse a muchos motivos. Claro, cuando estas conductas son continuadas en el entorno escolar, ocurren igual que en el entorno familiar. Vemos que hay una consistencia. Vemos que aunque se intente encontrar maneras de compensar o de controlar, no se consigue. Eso te va haciendo ver que puede estar ante un patrón de funcionamiento anómalo. Pero es que depende también de la edad a la que lo veas, y hay que entender que hay momentos en el neurodesarrollo donde es normal y esperable que haya dificultades para sostener y controlar la atención porque no se desarrolla. Y de hecho, desde el prisma que tenemos ahora de la concepción del neurodesarrollo, sabemos que hay discontinuidades y momentos en los que algo se consigue, algo no se consigue y luego vuelve con más fuerza ya conseguido. Son discontinuidades que pueden hacer que en momentos puntuales del desarrollo de un niño haya dificultades de atención o de control que sean parte del proceso. ¿Eso quiere decir que es un TDAH? No. ¿Quiere decir que no hace falta compensación? Sí le hace falta, pero no porque sea un TDAH. Entonces, yo entiendo que este diagnóstico, cuando unos padres tienen duda, tienen que verlo con un profesional adecuado que valore todos estos signos y el contexto y sepa también establecer un camino de evolución y de análisis de lo que va pasando, no una foto fija de te veo una vez, tienes un TDAH. Creo que es severamente arriesgado, es decir, con una valoración fija que hay un trastorno cuando tú no lo ves en evolución y sobre todo no lo trabajas. Entonces creo que los padres tienen que, cuando ven esta serie de signos y las alertas en la escuela, buscar a alguien dedicado a neuropsicología que le oriente bien para saber si estamos ante un perfil o no y qué se puede hacer a partir de ahí. Entonces, como padres, hay algunos signos, ¿no? y síntomas que les tenemos que prestar atención. Sí, yo entiendo en este caso que normalmente los síntomas que vamos a encontrar son síntomas que tienen que ver con las dificultades para organizar la conducta en dirección a una meta, la dificultad para hacer acciones reflexivas, es decir, el actuar sin pensar, ¿vale? El no ser capaz de organizar toda la materia de los deberes, perderse, no centrar la atención en estímulos, distraerse con todo. Pero insisto, aquí suelto un poco de cautela, porque estos signos que estoy diciendo pueden deberse a muchas cosas. Y muchas de ellas no van a ser un trastorno TDAH. Otra cosa no quita que sea necesario que sigamos estos signos de manera continuada, constante, en todos los entornos, y afectan importantemente al desempeño del niño, incluso a sus relaciones sociales y demás, busquemos un asesoramiento para ver si estos signos son constitutivos de un trastorno o son otra situación. Porque a veces, ya te digo, este mismo patrón que estoy describiendo ocurre en situaciones estresantes para la vida de un niño, como pueda ser una separación, una situación de bullying en el colegio que no se conoce. Quiero decir con esto que no nos quedemos solo en buscar las conductas para pesar TDAH, sino en, si las encontramos, buscar quien nos asesore. Esa es la idea. Muy bien. ¿Y estos niños en el aula, cómo se suelen comportar en la escuela? Hay la cosa es muy heterogénea, ¿vale? Porque, claro, el comportamiento que sueles tener, te lo puedo contar a nivel teórico, el perfil del típico paciente TDAH de libro, pero ya sabemos que los pacientes de libro solo están en los libros. Luego tenemos muchísimas compensaciones, muchísimos aprendizajes, muchísimos contextos. Podría poner ejemplos, pues, que dependen también del tipo de aula. Hay algunos tipos de enseñanza no tan tradicional, en los cuales hay cierta mayor libertad comportamental en el aula, donde puede pasar un poquito más desapercibido. Depende de lo que le plantee el entorno. Entonces, me veo una educación clásica, ¿no? Un niño sentado en su aula, que empieza su clase a las 9 de la mañana, 8:30 a veces, ¿vale? Y que va a tener a un montón de compañeros al lado. Teniendo en cuenta que lo que suele ocurrir en primaria es que exigimos una serie de control, de atención y de inhibición del resto de estímulos, vamos a encontrar a niños que van a tender a interaccionar con quien no debe, a molestar un poco, por decirlo de alguna manera, sin ser conscientes de, a tener reacciones impulsivas comportamentalmente, verbalmente, siendo difícil mantener la gestión de los turnos, imponiendo a veces lo que quieren decir sin escuchar al otro. Como digo, muy heterogéneo, ¿vale? Pero la tendencia es a observar esa impulsividad y esa tendencia a desconectar de lo que es realmente relevante o debe de ser en clase, que es lo que nos está contando el maestro o maestra, ¿vale? La tendencia es a que cualquier estímulo nuevo nos lleve, nos quite un poco el foco, nos desoriente hacia otra cosa distinta. Entonces, eso es lo que te vas a encontrar, generalmente ese tipo de perfil, pero no es el único, porque hay otros perfiles también de niños que tienen dificultades más a nivel de sostenimiento y su atención, más que dirigirse a cualquier elemento del entorno, se dirige más hacia adentro, por decirlo de alguna forma. Que suena muy místico, pero no es místico. Se defiende un poco, o se refiere un poco a ese exceso de red por defecto, ese irnos a los pensamientos y que nos
separen del entorno. Y estos no suelen molestar mucho. Eso es un perfil más de niño que queda más apagado, que no hace ruido, que no se desorienta, pero que no está atendiendo y no se entera. Y por tanto, tiene las dificultades de no llevar a casa, por ejemplo, los deberes anotados, de no saber qué tiene que hacer, de no orientarse en las tareas. Claro, es menos molesto, pero también es igual de dificultoso para él el tema académico. O sea, así te respondo un poco a la idea. Sí. Oye, Aarón, ¿y entonces cómo se diagnostica el TDA? Claro, aquí entramos en lo de siempre. ¿Cuál es la prueba mágica? ¿No? Yo soy capaz de diagnosticar cosas con un análisis de sangre y quiero saber, quiero tener algo así de ese tipo. Bueno, pues no tenemos algo de ese tipo, ¿vale? De hecho, una de las críticas que se hace al concepto TDAH es que no hay un marcador biológico. Claro, o sea, todo sería ideal si hacen una resonancia faltara un cacho de cerebro y entonces ya sabemos que ahí hay un problema. El problema de esto es que el cerebro no funciona por estructuras separadas, sino en redes, ¿vale? Y no tenemos medidas para entenderlo. Entonces, el diagnóstico realmente, y para mí el mejor marcador de esa existencia de un trastorno, es una evaluación neuropsicológica. Eso, tanto en casos de demencias como en neurodesarrollo, el mejor marcador siempre es una evaluación neuropsicológica que integre todos los signos que existen, toda la semiología, con el camino evolutivo y además con todo el conocimiento del contexto. Es decir, una evaluación neuropsicológica no es pasar un WIS, ¿vale? Ni pasar el CHEXI. Que no digo que haya que utilizar o no esas pruebas, no voy a entrar en ese debate para que no haya problemas, pero sí que va un poquito más allá, trasciende a eso. Entonces, ¿qué hace falta para el diagnóstico? Trabajo multidisciplinar, neuropsicología por un lado, para esa valoración, también neuropediatría, analizando los signos y planteando algunos tratamientos, y esa evaluación generalizada, ¿vale? Es un diagnóstico muy clínico. Por tanto, creo que ahí es un poco, te digo, incluso neuropediatría y neurología, porque a veces hay perfiles TDAH que esconden algún tipo de patología neurológica que, ojo, hay que trabajar de manera distinta. Y también todo el tema de psicología clínica en caso de encontrar algunas alteraciones emocionales, se hubiera que compatibilizar, ¿vale? Ambos perfiles, ¿vale? Esa es un poco la idea. Oye, y entonces ya has recalcado que es necesario un abordaje multidisciplinar, ¿no? Pero, ¿qué tratamientos a día de hoy hay disponibles para tratar este trastorno? Bueno, pues si nos encontramos que hemos hecho una valoración neuropsicológica, que hemos encontrado los signos que nos están hablando de una dificultad para el control de impulso no explicable por un entorno que no ha creado unas normas, un entorno que no ha enseñado. Tenemos claro que hay que descartar una patología neurológica. Si todo eso ocurre y tenemos ese perfil TDAH, que hay que verlo en evolución también, ¿vale? El tratamiento de primera elección suele ser farmacológico. Pero en realidad, el tratamiento real, que entiendo yo y muchos medios entendemos, es el trabajo neuropsicológico, la estimulación cognitiva, porque hablamos de unas funciones que no parecen funcionar bien, ¿vale? No parecen permitir la adaptación al entorno y luego tienes dos opciones. Las entrenas o enseñas a compensar. A veces las dificultades atencionales lo que nos impiden es aprender del mundo al mismo ritmo que aprenden otros. Y si tú lo pones explícito aquello que quieres enseñar, por ejemplo, el cómo organizarte para hacer unos deberes, unas autoinstrucciones o algo similar, ¿vale? Consigues mejorar el rendimiento. Luego, no es que esté diciendo que no haya que trabajar con farmacología, sino que hay que darle esa primera oportunidad también al trabajo de estimulación cognitiva. Ahora bien, eso no quita que el tratamiento farmacológico también es útil, ¿vale? Porque dependiendo de la situación, dependiendo de cuánto de disruptivo sea el tema atencional en el día a día o en el aula, el trabajo compatible con la farmacología es muy recomendable, ¿vale? Y también da muchos resultados. ¿Cuál es el problema? El problema es cerrarse en banda a solo hacer una cosa o solo hacer la otra. Es decir, ir directamente a farmacología, niño con diagnóstico, sin plantear, oye, ¿lo necesita realmente? ¿Podemos compensar? ¿Podemos evitar este tratamiento que es invasivo a fin de cuentas? Y la otra opción, el negar cualquier tipo de abordaje farmacológico cuando tu terapia, tu tratamiento, no va a conseguir resultados inmediatos o no va a conseguir resultados que permitan solventar la dificultad atencional y toda la problemática que rodea. Entonces creo que es, a día de hoy, lo que se entiende es la conjunción de ambas cosas, farmacología, tratamiento neuropsicológico, ¿vale? En un equilibrio que depende precisamente de lo que tiene que equilibrar ese paciente en su funcionamiento, ¿vale? Creo que va por ahí la idea actual. Oye, Aarón, y escuchándote se me plantea una pregunta, porque sobre todo estás comentándonos a nivel infantil, ¿no? Pero si somos adultos, para un adulto, ¿cómo es el tratamiento? Claro, aquí las cosas cambian un poco, ¿vale? Porque cuando hablamos de una persona con TDAH adulto, es decir, que tiene una dificultad para el control de impulso, para el control atencional,
hemos de tener en cuenta que ya hablamos de una persona cuyo cerebro y cuyo desarrollo ya ha finalizado, ¿vale? Entonces, muchos de los signos que te vas a encontrar en etapas infantiles no van a ocurrir en etapas adultas. ¿Por qué? Porque en un cerebro en desarrollo, el tener problemas de control de impulso, problemas de atención, una no buena estructuración de ciertas redes atencionales, conlleva una serie de signos, como la hiperactividad motora y otra serie de signos que en niños son muy llamativos, pero que en adultos no aparecen tanto. Es lo que mucha gente dice de, oye, mira, es que el TDAH se cura con la adultez. No, es otra fase distinta. La dificultad es en el control de la atención, en la selección, en filtrar la interferencia, también persisten en edad adulta. Lo que pasa es que un adulto aprende a compensar, pero no siempre consigue compensar. Y esto, lo que te encuentras en consulta, suelen ser quejas de personas que lo pasaron muy mal durante la etapa escolar, porque claro, tenían que compensar lo incompensable a su edad, y que en la etapa adulta consiguen un buen rendimiento muchas veces, pero con un esfuerzo enorme, con una falta enorme de eficiencia. Entonces, claro, ahí, cuando eso se detecta, el planteamiento es, por supuesto, volver otra vez a trabajar neuropsicológicamente, pues todas esas capacidades de organización y de control que pueden ayudar, y plantear el uso también farmacológico si fuera necesario. Y aquí ya otra vez es una cuestión de equilibrio. Yo no soy proclive a pensar que tenga que ser una cosa solo o la otra. Porque si, por ejemplo, voy solo a recetar un fármaco a cualquier persona que tenga un posible TDAH adulto, no le estoy dando las herramientas que a lo mejor puede aprender y le pueden permitir funcionar bien. Sin embargo, hay otros perfiles donde mi trabajo neuropsicológico y mi trabajo de compensación no va a conseguir revertir la dificultad atencional lo suficiente y le estoy negando la opción de un fármaco que puede ayudarle a controlar mejor la atención. De nuevo, otra vez, un equilibrio y que cada pasito de tratamiento que se da en el camino sea supervisado sabiendo si conseguimos lo que queremos o si hay que variar algo. El tratamiento es muy parecido, pero, insisto, siempre viendo cada pasito que damos con el trabajo que hacemos. Entonces, escuchándote, parece que puede haber una buena evolución, ¿no? Con un buen tratamiento. A ver, Claro, esto me pones en un dilema, Sara, ¿vale? Pero lo tengo que decir de esta manera. En teoría, las etiquetas diagnósticas se supone que son inmutables y no cambian, ¿vale? Esto en edad adulta lo podríamos entender, porque hablamos de, oye, pues ya está formado el cerebro, ya está todo organizado, ya no puede hacer nada, tiene esta condición y ya te la quedas. Podríamos, que no estoy de acuerdo, pero en etapa infantil, donde cada experiencia modifica tu cerebro, cada forma de aprender modifica la siguiente forma de aprender en un proceso dinámico, yo no me puedo creer que no haya tratamientos que ayuden a mejorar no tanto el trastorno en sí, la dificultad en sí, sino aunque sea para aprender a compensarla. Yo ahí estoy con esa idea de que aunque no pueda cambiar tu funcionamiento atencional, puedo ayudarte a compensarlo. Esas estrategias para hacerlo. Ya digo, de forma directa, con farmacología. En algunos casos se consigue, en otros no, porque el fármaco, insisto, no es un fármaco para atención o para el TDAH, es un fármaco que trabaja cierta neurotransmisión y no todos los problemas atencionales se deben a cierta neurotransmisión, ¿vale? Eso es lo primero. Pero lo importante de esto es que sí se pueden conseguir mejoras, sobre todo a nivel de compensación y también os digo, en un plano que no se trata mucho, que es la parte emocional. Es decir, al final, es verdad que cuando tienes un patrón más ejecutivo, atencional y frontal, no eres muy consciente de los límites de lo que haces y las consecuencias de lo que haces. Pero en cuanto vamos llegando a cierta edad de adolescencia, uno es consciente de que no rinde como debería, de que le cuesta más todo, incluso empiezan las emociones negativas que hay que trabajar también. Entonces, todo eso requiere un acompañamiento y un tratamiento que suele tener resultados. Como digo, no es rendirse porque tengo una etiqueta y fármaco, sino pensar qué podemos hacer para que ese funcionamiento que tengo, que no se adapta a las demandas del entorno, se pueda compensar para adaptarse. Ya está, esa es la idea. Entonces, claro que hay un tratamiento que pueda conseguir mejoras en el niño, niña y familia. Muy bien. O sea, que lo mejor es la prevención y sobre todo cuando sospechamos de que nuestro hijo tiene TDA, ponerlo en manos, ¿no?, de especialistas. Claro, a ver, la suerte que tenemos ahora, suerte y desgracia, creo que es un equilibrio de suerte y desgracia, es que ahora estamos mucho más atentos a lo que pasa en la etapa infantil. Estamos tan atentos que ya cualquier signo se diagnostica y tampoco tenemos que estar tan alarmados, ¿vale? Creo que sí, la clave de esto es ser capaces de ver que esos signos están ahí y monitorizar la evolución. Te digo que tengo casos de niños que empiezan pareciendo un perfil TDA, si tú sabes que con 6 años, 7, tienes que dejar un margen de desarrollo, ¿vale? Sí. Algunos terminan teniendo una dificultad real en el control pese a haberlo trabajado. Esto para mí ya sí impresiona un perfil TDAH y otros de repente pegan un subidón. Tú dices, bueno, es que estamos en el estirón cognitivo, como digo yo. Eso tiene que llegar también a algunos niños. Entonces, vital que cuando detectemos que aparecen este tipo de conductas de forma, insisto, continuada,
mantenida, consistente, de forma ya alarmante en todos los contextos, supervisemos la evolución y veamos cuál puede ser la causa y qué se puede trabajar. Cuanto antes empiezan a ver estas cosas y a trabajar, mejor. Y eso es lo bueno que tenemos ahora. Ese exceso de supervisión de cómo van los niños nos ayuda a detectar previamente, o lo antes posible, esas posibles dificultades, pero con cautela, como digo siempre, con mucha cautela. Qué bien todo esto que nos has explicado, ¿no? Pues yo quería agradecerte todo esto que nos has contado, ¿no? Y poner aquí sobre la mesa lo que realmente es el TDA, porque parece que mucha gente habla sobre ello, ¿no? Y muchos profesores muchas veces no saben discernir lo que es un TDA de lo que es un niño que está teniendo problemas, ¿no? Pues igual en su casa o con los niños o problemas de bullying, ¿no? Pero ahí tengo que romper una lanza a favor del profesorado. Ellos no tienen que tener la formación específica exacta para saber qué es lo que cada uno de los trastornos provoca, ¿vale? Como profesor, si yo fuera profesor y no neuropsicólogo y no tuviera conocimiento de la psicología y neuropsicología y los modelos cognitivos, me sería muy difícil saber si una conducta es intencional o se debe a un trastorno. Y de hecho no tengo por qué saberlo. Pero sí, mi función es dar la alarma de que algo no está funcionando como se espera dentro del aula porque este niño no trabaja o no hace las cosas de la manera que debería y de la alarma. Pero el profesorado tiene mucha dificultad para poder saber esto porque no tienen una formación específica muchas veces para detectarlo. Hay profes que se empapan todas las cosas que hay de neuropsicología e intentan aprender para tener esa capacidad. Hay orientadores muy buenos que se centran en análisis de conducta o en conocimiento de neuropsicología para intentar llegar un poquito más lejos. Claro, no es la competencia del profesor de detectar un trastorno. Entonces es muy difícil para ellos, pero sí es una ayuda que los profesionales de fuera hablemos con ellos y les contemos qué significa lo que hemos visto en cada informe y cómo pueden adaptar dentro de las enormes limitaciones que hay en el aula, que ya sabemos que de recursos vamos justos, pero la idea es esa sinergia. Entonces, si ellos detectan signos, tienen que alarmar, por supuesto, y ya el profesional, el que sea el que decida si este conjunto de signos constituye un trastorno y le dé una devolución explicando qué podemos hacer para que funcione mejor. Pues muchas gracias, Aarón, por haber accedido a esta entrevista y por explicarnos todo este universo, ¿no? Porque es un universo y lo que nos falta por aprender, ¿no? Sobre el TDA. Perfecto, espero que haya sido útil para la gente que lo vea y que permita desmontar algunos estigmas, ¿no? Del uso automático de fármacos, de que todo lo que se mueve mucho es TDAH. Tener en cuenta que la cautela en la praxis clínica es fundamental. No tenemos que olvidarlo. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego.